42 grados y una humedad que también casi los mata. Pero bueno, esas son partes del ser misionero, ¿verdad? Estuvo como 12 años, sí, 12 años de director general del Colegio Anglicano San Andrés en Asunción. Hoy en día, personas renombradas de Paraguay son exalumnos de aquella época, por ejemplo, el presidente actual, Mario Abda, y mitad del gabinete del gobierno de Paraguay. ¿Sí? Todos exalumnos de la época en que Greg estuvo como director general de esta escuela. Fue consagrado obispo en el año 93 y asumió como tal en Bolivia y Perú. Desde el 2000 está con nosotros en Argentina como nuestro obispo diocesano y arzobispo primado de América del Sur. ¿Sí? Esto fue en distintos periodos, estuvo 12 años en una época, después volvió a repetir y está ahora con el mismo cargo. Por muchos años, y esto tiene que ver directamente con lo que hoy nos reúne, ha sido presidente de la Comisión de Educación Teológica en la Comunión Anglicana y en la actualidad también miembro del Consejo de Asesores del Arzobispo de Canterbury. Por muchos años, él ha tenido la responsabilidad de responder a la pregunta de qué es la Iglesia Anglicana, que es el tema que nos reúne en este momento. Así que agradezco mucho la presencia de Greg, y Greg, entonces te invito a que comencemos. Gracias, Marcelo. Qué gusto acompañarles en esta tarde. Ya vi algunas caras conocidas, algunas caras muy amadas, y es un privilegio tener este momento con ustedes. Obviamente es un tema polémico, que es la Iglesia Anglicana. Y ustedes me habrán escuchado hablar bastante en el pasado de que un problema muy grave para la fe cristiana siempre ha sido la religión y la iglesia. Inclusive me habrán escuchado decir más que una vez que los que más aman a Cristo no eran los paganos, sino los religiosos, los que formaban parte del grupo que Dios mismo había formado con su revelación de su ley y de su palabra. Entonces, yo quiero empezar estos momentos juntos enfatizando que el tema de considerar lo que llamamos la Iglesia Anglicana no necesariamente es la misma cosa que hablar de la fe cristiana. Yo voy a hacer todo lo que puedo para conectar las distintas partes. Pero el propósito básico es de hablar de información, para que ustedes reciban de la mejor manera información sobre qué es la Iglesia Anglicana, de dónde vino y qué es la realidad actual. Ahora, como digo, es un tema polémico. Yo aprendí eso jovencito cuando empecé la escuela primaria. Un vecino dijo a mi mamá: mi hijo puede acompañar a tu hijo para que caminen juntos a la escuela. Y fuimos caminando juntos. Fue muy cerquita, pero tuvimos que subir una colina y después bajar. Y al llegar a la colina arriba, antes de bajar para ir hacia las dos escuelas, mi escuela y la escuela del amigo, me dijo: perdón, pero tengo que hablar
porque las monjitas caminando contigo me van a pegar. Y yo dije, ¿pero qué es eso? Después me di cuenta, él al bajar la calle donde íbamos caminando, entró en el lado de la calle que era la escuela católica. Mi escuela a este lado fue la iglesia anglicana. Eso con 4 años yo aprendí que hay una grieta. Hay una grieta entre distintos grupos cristianos. Y la grieta es parte de la cultura humana. Yo lo aprendí como jovencito. Hay 2 grupos siempre. Me di cuenta como niño que en mi casa, al entrar, mi papá entraba de su trabajo, trabajaba en Londres, fue profesor de anatomía en Londres. Él al llegar a la casa entró, saludó a mi madre, después se fue arriba para lavarse las manos, arreglarse y cambiar un poco su ropa, pero en el baño allá arriba, después bajaba. En la casa de mi abuela, la familia de mi madre, mis tíos entraban, saludaban a mi abuela en la cocina y lavaban las manos y la cara y todo en la cocina. Primer grieta, ¿no? 2 formas de hacerlo. Después, la comida principal para nosotros en nuestra familia lo comimos en el comedor. Para mis tíos y mi abuela, en la cocina. Otra grieta, 2 formas de hacer las cosas. Y este tema ahora está realmente volviéndose un polémico con todo el tema que ustedes reconocen mundialmente, blanco, negro, y no voy a mencionar otras cosas para no complicar el diálogo que estamos realizando juntos, pero es polémico. Cada joven en los pubs de Londres siempre había un cartel que decía, por favor, en los pubs y los bars de Londres, por favor, no pidan crédito y no hablen de la religión. Así para mantener tranquilidad. Y yo vi enseguida que estos son temas polémicos. Hoy día no estamos hablando de 2 grupos o 3 grupos o 4 grupos. ¿Cuántas denominaciones hay mundialmente o actualmente ahora en 2020? 35,000 denominaciones. Entonces, ¿qué les pido al iniciar este momento? Les pido no dividirnos en grupos, sino que busquemos informarnos, entender lo que vamos a considerar juntos, que son 2,000 años de historia. Y luego vamos a considerar la actualidad para llegar a un lugar donde podamos mejor entender cómo podamos unir tanta diversidad si hay un solo Dios, un solo Jesucristo y una sola Biblia. Porque este es el desafío de nosotros los cristianos hoy día, de poder decir con tanta diversidad y con tanta diversidad de cultura, de opinión, cómo podamos hablar de una iglesia basada en una sola fe. Y los nombres no ayudan. Estamos hablando de palabras que usamos, ¿no? Católica, anglicana, protestante, etc. Les cuento, un amigo que puso en su Facebook el flyer, lo que hablaba de lo que estamos haciendo actualmente, él puso el flyer, enseguida había 2 comments, ¿no? 2 comentarios. Uno, hablando de la iglesia anglicana, obviamente, son católicos. Agresivamente así.
son católicos. Y luego el segundo comentario, son protestantes. Y ahí empezamos. Cuando hablamos de cualquier denominación, lo vemos en la luz de nuestra experiencia. Y si ustedes quieren considerar los comentarios de los amigos que pusieron son católicos y son protestantes, yo voy a contestar eso fácilmente. Si los anglicanos somos católicos o protestantes, la respuesta es sí. Somos católicos porque somos parte de la Iglesia Universal. Somos protestantes, sí, en el sentido que nosotros formamos parte del movimiento reformado cuando muchos en este mundo querían volver a la Biblia como la base de doctrina, etc. Pero las palabras y los nombres no ayudan. Les doy un ejemplo muy personal. Muchos de ustedes mirando conocemos a mí y a Silvia, la rubia, antes la pelirroja, pero ahora por no sé qué entiendo yo, pero es rubia ahora. Me casé con un pelirroja, ahora es rubia, pero eso es un misterio. Y en un momento yo tuve que cambiar mi nombre. Toda mi juventud yo era Gregory. Cuando entré en el colegio secundario ya me convertí en Venables. Tal vez si algunos me piden en otros momentos de encontrarnos, yo voy a hablar de mi apodo, pero por el momento me callo sobre eso. Pero mi nombre, por lo menos en la secundaria, era Venables. Luego en la facultad, estoy hablando de hace más que 50 años, Mr. Venables. Todos éramos muy con ese título, mucho más con respeto, Mr. Venables. Pero después de conocer a Silvia, creo que fue la segunda o la tercera vez que yo conocí a Silvia, ella me llamó Greg. Desde ese momento soy Greg, por órdenes superiores. Mi nombre ya cambió enseguida. Entonces tenemos que cuidarnos con el uso de palabras, porque tenemos vocabulario. Usamos palabras, pero no siempre estamos usando la palabra con el mismo sentido que la otra persona. ¿Por qué uso el ejemplo de mi nombre? Porque soy la misma persona. Pero distintas personas usan distintos títulos y nombres. Y eso es muy importante captar. Que podemos estar hablando de la misma cosa, pero no necesariamente con el mismo vocabulario. Y, ojo, podemos estar hablando de cosas distintas, pero usamos las mismas palabras. Entonces, es importante tenerlo al comienzo. Por eso vamos a tomar por lo menos 3 encuentros para empezar, recibir preguntas y después ir avanzando en la base de lo que estamos hablando y lo que vamos a seguir hablando. Ahora, la pregunta que se ha puesto para este encuentro de 3 sesiones es: ¿qué es la Iglesia Anglicana? Yo permití esa pregunta justamente para poder empezar diciendo que no existe la Iglesia Anglicana. La Iglesia que ustedes y yo a veces llamamos la Iglesia Anglicana no es una iglesia. Y es una palabra, un uso de vocabulario equivocado hablar de la Iglesia Anglicana. ¿Por qué? Lo vamos a ver en estos momentos juntos. Hay una sola iglesia y no es la Iglesia Anglicana. Es la Iglesia de Jesucristo.
hay comunidades, hay grupos, hay instituciones, pero hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo empezó en el primer siglo, cuando Jesucristo sopló sobre sus discípulos y dijo, reciban el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar no con la historia en Inglaterra o la iglesia o la historia en Jerusalén o la iglesia en Roma. Vamos a empezar con Dios, porque ahí empieza el concepto de iglesia. Escúchenme muy bien, no existe una iglesia anglicana. Sí existen una comunión de iglesias. Esta es la expresión anglicana, la comunión anglicana. Ojo, no la federación, es más que federación. Porque es una comunión. ¿Qué es una comunión? Es cuando tenemos cosas en común. Tenemos cosas en común. Y en el grupo anglicano buscamos a reconocer qué tenemos en común y de las cosas que tenemos en común, qué es esencial y qué es secundario. Porque hay diversidad en las cosas secundarias, pero la unidad tiene que ver con las cosas esenciales. En este mundo tenemos algunas cosas en común. El ser humano es un ser humano vivo. Todos podemos reconocer que es un ser humano de cualquier raza, de cualquier género, de cualquier origen. Nadie compartiendo este momento tiene un problema diciendo este es un ser humano. Porque hay cosas que tenemos esencialmente en común. Y la comunión anglicana funciona desde la misma base. Nos unimos en las cosas que tenemos en común. Y luego disfrutamos las cosas que son secundarias. Quiero dejar eso bien claro. 1. El anglicanismo no es una iglesia. 2, no es una institución. Y luego después voy a hablar más del problema de las instituciones. Es una comunión de comunidades locales. En Argentina, por ejemplo, tenemos comunidades en Mendoza, tenemos comunidades en Córdoba, tenemos comunidades en Salta, tenemos comunidades entre el pueblo original de Argentina, todo el pueblo Huichí, etcétera, Toba, Chorote. Tenemos comunidades en Buenos Aires, Quilmes, Lomas de Zamora, en el centro, en la catedral, en Flores, en Devoto, en Belgrano, luego Martínez, Hurlingham, Rosario, Bahía Blanca, etc. Son comunidades unidas en las cosas esenciales, pero con diversidad. Yo siempre he dicho en mis muchos años de trabajar con el grupo de líderes en la iglesia anglicana, en la comunidad anglicana,
Yo puedo a la mañana estar en un culto, una celebración del sacramento de la Santa Comunión, la Eucaristía, la Santa Cena, que es más en su forma de ser, más católico que Roma. Vestimenta, incienso, liturgia, elevación de la hostia, nos persignimos. Es anglicano. Y en la tarde voy dentro de la misma ciudad, a otro barrio, y ahí cantamos 40 minutos, 50 momentos, 40 minutos. Luego hay una meditación bíblica, una homilía, una predicación de la Biblia, y después tomamos un trozo de pan, lo partimos, tomamos un vaso de vino y compartimos. Escúchenme, es la misma cosa. Porque hay unidad en las cosas esenciales y hay diversidad que refleja la creación de Dios. En mi jardín, aquí en Olivos, tengo árboles, tengo arbustos, tengo plantas, tengo pasto. Ninguna hoja es igual a otra hoja en un árbol o en el pasto. Son dos hojas de pasto o de un árbol, pero no son iguales. Esta es la diversidad de Dios, pero unidos en lo esencial. Y quiero dejar bien claro al comienzo, como anglicanos, ¿cómo podemos definir qué es esencial? ¿Qué es la cosa que todos tenemos, una expresión muy anglicana, en común? Porque esta es una palabra anglicana, comunión anglicana, en común. El primer libro, después de la Reforma, que tiene liturgia anglicana, se llama oración común. Oración común. Lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? La palabra de Dios. Y una frase anglicana que no cambia y no ha cambiado nunca es: muéstrame algo que no está en la Biblia y no lo voy a predicar. Muéstrame algo que está en la Biblia y lo voy a predicar. Porque la Iglesia anglicana siempre ha mantenido que la revelación de lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en este libro. Y quiero dejar este punto claro al comienzo. Como dijo Marcelo, yo estoy sirviendo en la Iglesia Anglicana como misionero ya 43 años. Estoy sirviendo como obispo desde el año 93, como primado desde el año 2001. Y hemos enfrentado problemazos muy fuertes que vamos a hablar en estos momentos juntos, pero siempre reconociendo que afuera de este libro, con sus 66 libros, porque somos bien claros que la Biblia contiene 66 libros, hay textos extracanónicos, pero no tienen la inspiración que tiene este libro. Entonces, lo esencial siempre van a encontrar en este libro.
¿Y qué es lo que nos une? Bueno, la Iglesia Anglicana actualmente es la tercera iglesia numéricamente mundialmente. Católico romano, ortodoxo, que es una diversidad de iglesias, luego anglicano. La Iglesia Anglicana empezó cuando el Evangelio llegó a las Islas Británicas, o la comunión anglicana, mejor dicho, por todo lo que yo he dicho. Empezó cuando el Evangelio llegó a las Islas Británicas, seguramente en el primer siglo. ¿Cómo sabemos? Porque hay villas que los arqueólogos han buscado, han hecho su trabajo, y ahí han entrado en los pisos de las villas originales de los romanos. Inglaterra del primer siglo tienen ahí en ese mosaico de los pisos símbolos cristianos. Eso revela que los que levantaron sus casas en Inglaterra en los últimos años del primer siglo querían poner algo para demostrar su fe en Jesucristo. El hecho de que ellos habían tomado una decisión de ser cristiano. Y así reconocemos que la comunión anglicana tuvo sus inicios en el primer siglo. Actualmente estamos en todo el mundo. 80 millones, es difícil poner cifras, pero algunos dicen más, pero por lo menos 80 millones de fieles mundialmente en 164 países. Y tenemos unidad, pero también cada región, cada provincia, porque somos 41 provincias, tiene cierta autonomía. Ahora quiero hablar de esa palabra autonomía. En la Iglesia Anglicana, vos tenéis libertad de creer lo que tú consideras la base de tu fe. Nadie, ni un obispo, un arzobispo, un pastor, un diácono, un líder, nadie va a meterse entre vos y Dios. Lo mayor que yo puedo hacer con ustedes, y lo he hecho con varios de ustedes muchas veces, es estar a tu lado. Para ser cristiano, tú no necesitas la Iglesia Anglicana. Necesitas a Jesucristo. Y necesitas la revelación que tenemos en la palabra de Dios. Tú no eres cristiano por ser miembro de la Iglesia. Tú eres cristiano por ser alguien que ha recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Sos miembro de la Iglesia por ser cristiano. No es que sos cristiano por ser miembro de la Iglesia. Esta es una diferencia importantísima. La comunión anglicana no es la Iglesia. Es una comunión de comunidades con diversidad y cosas en común. Y Cristo es cabeza de su Iglesia. Y la comunión anglicana mundialmente, como dije, 80 millones, 164 países. Ojo, porque dado que la palabra anglicana tiene en su etimología
una referencia a Inglaterra, la iglesia anglicana, que tiene que ver con sus raíces en el mundo anglo. Hay más anglicanos en los cultos dominicales en Nigeria que en todo el mundo de habla inglesa. Si vos tomas la parte del anglicanismo que todavía habla inglesa, hay más anglicanos en Nigeria cada domingo en los cultos que en todos los lugares donde los anglicanos hoy día buscan al Señor hablando en inglés. Este es importantísimo reconocer. La gran parte del mundo anglicano actualmente está en el sur del mundo, sencillamente porque hubo un mover misionero muy grande en el siglo XIX. Entonces somos una comunión de iglesias mundialmente y cada cristiano tiene cierta autonomía. Y cada congregación tiene cierta autonomía. Como dije, a la mañana puedes visitar una comunidad donde celebran la Eucaristía muy tradicionalmente. Y a la tarde ir a otro donde es una comunidad que parece más a una comunidad pentecostal que cualquier otra cosa. Es anglicano, porque estamos unidos en lo esenciales, tenemos en común lo esenciales. Y hay autonomía en las diócesis. Aquí en América del Sur, que me corresponde a mí, hasta hace poco era Argentina Norte, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú y Chile. El año pasado tuvimos el gran privilegio de designar a Chile como una provincia, somos 40 provincias en todo el mundo, como una provincia en su propio nombre. Hoy día, la provincia de América del Sur, Perú, Bolivia, Paraguay, Norte Argentina y Uruguay. Una diversidad de nacionalidad, de cultura, pero unidos en lo esencial. Y es muy difícil, muy importante, captar este tema de autonomía, porque autonomía es como el matrimonio, es como la amistad. Te deja libre, pero estás unido por las cosas que tenemos en común. Entonces, hasta aquí quiero que tengamos algo bien claro. Este no es una reunión para convencerles de que la iglesia o la comunión anglicana es la mejor o es lo correcto. Es una expresión de la fe cristiana que nosotros consideramos válida y correcta y que nos guste. Lo que vamos a hacer en estos encuentros es hablar de información sobre qué es el anglicanismo, qué es lo que llamamos la iglesia anglicana, para tener información para poder después ver cómo vamos avanzando. Yo muchas veces, algunos me habrán escuchado decirlo, he dicho que el anglicanismo es el mejor secreto que tenemos. Pero no debe ser un secreto más, es algo para pronunciar, para hablar. Pero para hablarlo, tenemos que enfrentar algunas cosas que requieren
cambiar nuestra manera de entender ciertos datos de la historia. En estos momentos vamos a considerar la institución de la Iglesia Anglicana, sus estructuras, su fe, sus tradiciones, sus credos. Pero antes vamos a considerar la historia, porque sin tener un vistazo completo de la historia, no vamos a poder entender los detalles. Después vamos a entrar en detalles, pero vamos a empezar considerando la iglesia, porque hay mitos. Y algunos mitos principales del anglicanismo son, por ejemplo, no voy a entrar ahora en detalles, pero algunos mitos que yo he escuchado en todos mis años aquí en Latinoamérica es que Enrique VIII empezó la Iglesia Anglicana para poder divorciarse. Mito. Otro mito que yo leo hasta ahora en los diarios aquí en Buenos Aires, que la cabeza de la Iglesia Anglicana es la reina de Inglaterra. Mito. No vamos a entrar en detalles. Lo que vamos a hacer es volver atrás y preguntarnos, abuelo de pájaro, ¿qué es la iglesia y qué es la historia de la iglesia cristiana? Y yo les hago la pregunta obvia. ¿Dónde empieza no solamente la iglesia, sino el universo? En Dios. Entonces empezamos con Dios. La iglesia empieza con Dios. No empieza con un grupo de teólogos buscando determinar qué debe ser la iglesia. Empieza con Dios. Dios hizo el mundo y luego Dios se reveló hablando desde el primer momento. Encontramos a Dios en los primeros capítulos de la Biblia hablando con los seres humanos que Él había creado. Dios habla. Dios se revela. Este es importantísimo. Amado, tú nunca vas a llegar a conocer a Dios con tu mente, con la mejor intención que vos tenés. Es imposible. Tú solamente puedes conocer a Dios porque Él se ha revelado. Y la frase más común de la Biblia es, me vino palabra de Dios. Dios habla. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que la iglesia empieza con Dios. Y Dios, para formar la iglesia cristiana, mandó su Hijo al mundo. Y su Hijo se llama Jesucristo. Entonces, Dios, Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué se crucificaron a Jesucristo? Porque Él mismo decía, ¿han visto a Él? Han visto a mí. Yo soy uno con el Padre. Y en el Evangelio de Juan encontramos constantemente 7 veces Jesús usando el mismo nombre de Dios para revelar su identidad, diciendo, ¿se acuerdan? Yo soy. Eso para los religiosos en la época de Jesús era una blasfemia. Cuando tuvieron que escribir las palabras reveladas por la ley y los profetas, él escribe, tuvo que bañarse, cambiar su ropa, después tomar
un papiro nuevo, una pluma nueva, escribir los consonantes nomás. Y después tuvo que volver a bañarse, cambiar su ropa, porque es un hombre santo. Yahvé. Antes decíamos Jehová. Un hombre santo. Moisés en el desierto pregunta a la revelación de la divinidad, ¿quién es? Y Dios dice, yo soy lo que soy, Yahvé, Jehová. Y Jesús, y este fue la causa de su muerte en la cruz, decía, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Y cada vez que él hablaba, él no decía, este es, o escúchame. Él decía, yo soy. Yo soy. Y la base de la fe cristiana es que Dios se hizo hombre. Y la divinidad de Cristo es la base de la fe cristiana. Cualquier secta que se acerca para representarte como parte de la iglesia, cualquier secta que no es bíblica, siempre para ahí. Y siempre dicen, Jesús es una expresión de Dios. Jesús es un hombre santo. Jesús es un hombre que conoció a Dios. Jesús es un gran maestro, pero nunca van a decir que Jesús es Dios. Y solamente se puede decir Jesucristo es el Señor bajo la unción del Espíritu Santo. Y esta es la base. Esta es la base. Primero Dios, luego Jesús. Y la gente me han preguntado muchas veces pensando en este mito que la reina o el rey es cabeza de la iglesia anglicana. ¿Quién es cabeza de la iglesia anglicana? Y yo digo, Jesucristo. Jesucristo. Y la iglesia que Jesús empezó es una iglesia, y esto es muy importante como base, unida y diversa. Es una iglesia unida y diversa. Ojo, hay una sola iglesia. Y los miembros de la iglesia son los que están unidos a Jesucristo. Juan capítulo 17. Y Dios, Jesús está en Dios. Nosotros estamos en Jesús. Entonces, estamos unidos. Si tú estás en Cristo, tengo koinonía contigo. Estamos uno. Somos una sola cosa. Pero es diverso. Silvia y yo, ahora en septiembre, vamos a, Dios mediante, celebrar 50 años de casado. Septiembre de 1970. Nos casamos. Y estamos unidos. Pero los que nos conocen saben que somos diversos. No sé cómo se dice aquí en Argentina, en otro país donde yo viví, decían chicha y limonada. No somos lo mismo en el sentido de cosas secundarias, pero estamos unidos en lo esencial. Es lo mismo para el cristiano. Entonces empezamos con Dios, Jesús, Jesucristo, y una iglesia
unida y diversa. Y así empezó. Ojo, si ustedes miran los primeros siglos, y esto es importantísimo, no hay una institución. Eso ya después de algunos siglos empezó. No hay una institución. No hay una persona que se proclama como jefe. En ningún momento en el texto del Nuevo Testamento encontramos a Pedro o Pablo o Santiago diciendo yo soy papa, yo soy jefe. No hay. No hay. Es una iglesia unida y diversa en distintos lugares. Pero al pasar los primeros años, fue necesario, como siempre en estas cosas, definir algunas cosas. Y para poder definir algunos aspectos de qué es la fe cristiana y qué somos nosotros, llamaron concilios. Un concilio es nada más que un encuentro de los líderes de la iglesia. No había un solo líder, sino había varios líderes que se reunían para poder determinar algunas cosas. ¿Qué es lo que tuvieron que definir claramente? Bueno, primero, obviamente, ¿qué es la base de la fe? Hablaban de los credos, prepararon credos, credo de los apóstoles después de Niceno, para decir, esta es la verdad esencial, para poder decidir qué es esencial y qué no es esencial. En las palabras de Hooker, un gran pensador anglicano después de la Reforma, adiafora, qué es esencial y qué es secundaria. Después doctrina, después canon de las escrituras. No es que las páginas de la Biblia cayeron del cielo. Tuvieron que armar un texto bíblico. Tuvieron que decidir, este es inspirado, este no es inspirado. Todo eso es parte de lo que es la fe cristiana. Escúchenme, amados, la fe cristiana es una mezcla de lo que Dios hace y la forma en que yo lo recibo. Desde el lado de Dios es claro, pero yo tengo que recibirlo y yo soy humano, limitado, pecador. Tengo problemas de entender las cosas, pero hay algo que nos une, que es la presencia de Dios en el creyente. Por eso, el día de la resurrección, Jesús dijo, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, yo ahora les envío. Y luego dijo, reciban el Espíritu Santo. Amados, la fe cristiana no solamente es mi religión, no solamente es mi opinión mental o de corazón. El momento cuando yo recibí una nueva vida. El momento cuando yo pude en arrepentimiento recibir perdón y reconciliación con Dios. Yo recibí una nueva vida. Ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. El cristiano está unido a Dios y a Jesús porque el Espíritu vive en él. Entonces, los concilios recibieron la unción y el guía del Espíritu Santo para poder tomar decisiones. Este es la realidad de este mundo. Un ser humano, pecador, limitado, sin poder realmente entender mucho, pero Dios obra en nosotros. Entonces los concilios, con esta manera que solamente Dios puede hacer, se reunían para poder tomar decisiones
¿qué es la base de la fe cristiana? Y para formalizar credos, doctrinas, el canon de la Escritura, tuvieron que decidir este sí, este no. Y luego, y vamos a ver con más detalles en la próxima reunión, la determinación del calendario de la iglesia para que podríamos tener unidad en los momentos de celebrar la Navidad, Pascua, Pentecostés, etc. Y aquí llegamos a un punto sumamente importante. Jesucristo es la cabeza. Hay una iglesia unida y diversa y no hay y nunca había un líder humano. Hay líderes en el sentido de hay pastores, hay presbíteros, diáconos, evangelistas, obispos. Y cuando los concilios tuvieron que reunirse y dijeron quién va a presidir, quién va a convocar y quién va a presidir, ahí tuvieron que decidir, bueno, ¿quiénes son los líderes? Y aquí llegamos a un punto importante a reconocer. Había patriarcas. Y ellos eran como los obispos reconocidos de algunos lugares. Pero nunca entre ellos había uno que era mayor a los demás. Este es tan importante porque hay tanta gente que creen que en el primer siglo el apóstol Pedro vivía en Roma y ahí empezó una iglesia bajo su liderazgo. Este no es algo bíblico. Esta es una tradición. Pero por los primeros 1000 años no hubo un líder. Hubo un obispo en Roma, hubo un obispo en Antioquía, hubo un obispo en Jerusalén, Cesarea, Alejandría, Constantinopla. Había patriarcas, pero en ningún momento uno de ellos era el jefe de todos. Voy a decir algo que no quiero que ofenda a nadie. No quiero decir algo que va a ofender, pero tengo que decirlo. El concepto de un líder, llámalo un papa o un anciano o cualquier palabra que tú quieres poner, no existe esto en la Biblia. No hay en la Biblia el concepto de un hombre. Y el problema con el tema, y estoy hablando muy personalmente de lo que cree la Iglesia Anglicana, no hay un líder sobre todo. Los anglicanos tenemos líderes, pastores, laicos, ordenados en cada comunidad, en cada diócesis, en cada provincia. Pero no hay sobre la Iglesia Anglicana un hombre que es jefe. El arzobispo de Canterbury, que siempre es un amigo a todos, solamente tiene autoridad en Inglaterra. No tiene autoridad ni en Escocia, ni en Gales, ni en Irlanda, solamente en Inglaterra. Y tampoco no tiene autoridad en las diócesis en Inglaterra. Él es como un presidente que une a la gente en diálogo. Este es tan importante. Ustedes me dicen, pero Jesús nombró a Pedro, ¿no? Jesús dijo a Pedro, vos sos Pedro, y sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy el Mesías, el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia sobre esa roca. La roca no es una persona, es la revelación de la persona de Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo? Si tú vas a la Biblia con tu concepto ya formado, si tú crees
que Pedro era el primer jefe de todo, que la Biblia no lo dice. Era un líder entre otros. Pero si tú empiezas con el concepto de que Pedro era el primer jefe y buscas versículos en la Biblia, lo vas a encontrar. Porque al ir a la Biblia con tu idea ya formada, siempre vas a encontrar algo. Pero el cristiano honesto no va a la Biblia con conceptos formados, va para encontrar la verdad en la Biblia. Y no hay ningún texto en la Biblia que te va a decir que hay un ser humano que es líder de la iglesia. Por eso, la iglesia anglicana nunca dice que hay un jefe. Hay líderes locales y buscamos consenso, buscamos unirnos dentro de la diversidad y no es fácil. Y en los primeros 1000 años de la iglesia cristiana no hubo un anciano jefe, no hubo un patriarca jefe, no hubo un papa jefe, había patriarcas. Y ellos sencillamente eran los que tenían la posibilidad de convocar concilios. Y si es necesario, si habrá sido necesario, presidir. Y así la iglesia existía por los primeros 1000 años. Quiero dejar eso bien claro. No es una crítica, no es una manera de descartar a nadie, pero es una forma de decir históricamente, bíblicamente, no hubo alguien como jefe de la iglesia. Existían patriarcas que presidían concilios. Y luego llegamos al siglo XI. Y en el siglo XI hubo en el año 1054 y voy a usar una palabra, si me permiten, bien argentina, una grieta que llamamos el Gran Cisma. El Gran Cisma, que fue una separación entre la parte ortodoxa y la parte romana. No era un tema teológico, era un tema, como muchos de ustedes ya saben, teológico. Y ahí se dividió la parte ortodoxa, que hoy día es una comunidad de muchas iglesias, algunas unidas, otras no tan unidas. Y al otro lado, la parte romana, que era, si la parte ortodoxa era más oriental, romana era occidental. Y ahí empezamos a tener este concepto de una sola comunidad que es la iglesia verdadera. Y ahí empieza esta dificultad de identificar lo que podríamos llamar una institución, con lo que la Biblia llama la eclesía. ¿Qué es eclesía? La asamblea de los creyentes. Pero no van a encontrar en la palabra de Dios en ningún momento una institución. Ojo, tenemos que organizarnos, tenemos que tener edificios, tenemos que ver quién va a dirigir el culto, quién va a predicar, etc. Pero el concepto de una institución nunca tiene que dominar tanto que sale del concepto bíblico. Es que hay grupos de cristianos unidos en lo esenciales, pero diversos en las cosas secundarias. Este es tan importante, porque cuando llegamos al siglo XI ya hay una separación, hay una grieta, hay una separación
como yo bajando la colina con mi amigo, que era un amigo, y yo entrando en la escuela al lado izquierdo y él entrando en la escuela al lado derecho. Y ahí encontramos la grieta, este tema de que lo que pasó con el gran cisma, si vos estás de este lado, ya no sos cristiano más. Si estás de este lado, sos cristiano. Y es muy interesante que pocos años después del gran cisma ya entraron temas que nos muestran un deseo de controlar y asegurar que la cosa sigue como queremos. ¿Qué es lo que entró? Bueno, pasó muy poco tiempo después del gran cisma, cuando el líder en Roma actual, Gregorio VII, en el año 1974, pasan un dogma que se llama el Dictatum Papal. Dolores, si podemos poner eso en la pantalla, por favor. Ahí lo pongo, Greg, solo para decirte que estamos a 1 hora de la charla, ¿sí? Está muy bien. En el año 1074 hay un paso importantísimo. Gregorio VII se declara el primer papa. Y con eso se muestra que hay un jefe y que los que no están bajo mi autoridad no son verdaderos en la iglesia. Enseguida vos tenés este tema institucional, la grieta, los que están y los que no están. No es una crítica, es una consideración histórica. 1074, Gregorio VII. Y enseguida hay un paso más dentro de 4 o 5 años donde Gregorio VII marca que los presbíteros verdaderos son célibes. Ahí por primera vez en la historia tenés por primera vez, después de 1000 años, por primera vez históricamente hay un papa. Antes de eso, la palabra se usaba para cualquier pastor, cualquier presbítero, cualquier obispo. Todos somos papás, todos somos líderes, pero desde ese momento hay un solo papa y es el obispo de Roma. Y los que están de la línea oficial, de la casta oficial, son célibes. Antes de eso no existía ese concepto como una regla. Pero quiero usar una palabra que les va a mostrar la realidad de lo que estamos considerando. Con eso se forma un concepto de una casta que es asexual. Una casta asexual. ¿Qué es lo que marca el ser humano? Y yo hablo con hombre con sangre en mis venas. Tengo 3 hijos, 50 años de casado, 8 nietos. Yo sé lo que corre en las venas, la sexualidad. El ser humano no es asexual. Algunas personas que son más que menos y algunos que son menos que más. Pero es una realidad. Nadie va a decir que es natural que alguien sea asexual. Es las circunstancias de algunas personas. Pero con ese dictatum celibatum se proclama
los verdaderos pastores, presbíteros, obispos, papas, son asexuales. Así marcando también este problema terrible que es que ahora la mayoría de nosotros en el mundo occidental consideramos que el pecado tiene que ver con el sexo. Yo sé, yo escucho confesiones, yo escucho a la gente viniendo a mí para abrir su corazón. Y 95% del tiempo su problema tiene que ver con el sexo. Porque hemos marcado como el sexo como pecado. Yo no digo que no hay pecado sexual, obviamente, yo soy el primero. Pero no existe en la Biblia el concepto de asexualidad. ¿Y qué tenemos ahora desde ese momento en la historia? Un grupo de líderes asexuales que no son como los demás. Jesús era un ser sexual, pero se controlaba. Espero que eso no ofende a nadie. Jesucristo era un hombre como nosotros somos hombres. Era una persona normal, pero tomó una decisión, y esta es la palabra, es un fruto del Espíritu, de controlarse, de usar el autocontrol. Jesús sufrió todas las tentaciones que ustedes y yo sufrimos. No es un pecado ser tentado. Y no estoy hablando ahora solamente del sexo. Entonces, ¿qué pasa? Un jefe de todo. Concepto que no encontramos en las Escrituras. Después, una casta de liderazgo que es asexual. 1079 celibatum. Algunos van a decir que era un tema más financiero que otro. No voy a entrar en eso. ¿Qué es la próxima cosa que se pone como un dogma? 1090. El rosario. Yo no tengo nada contra la Virgen María. Yo amo a María. María era la madre de mi Salvador. Y un día le voy, si Jesús me permite, le voy a dar un beso. Pero la Biblia no dice que María es parte de la divinidad. María es una mujer nombrada por Dios para ser la madre del Salvador. Entonces, cuando se presenta como dogma el rosario, el uso del rosario, orando a María, entra otro tema que no está en la Biblia. ¿Qué no está en la Biblia? No hay un líder único en la iglesia. No hay una casta asexual de célibes. Y no hay la Virgen María como la Madre de Dios. Es la Madre de Jesucristo. Y ahí entramos en otro aspecto de este tema de la asexualidad. La Biblia dice que María tuvo relaciones con José después que nació Jesús. Este no es un problema. No es un problema, es normal. Y está en la Biblia. Pero de repente María es asexual. No es una persona como nosotros. Y así vos tenés esta separación entre iglesia y nosotros. Y ahí empieza a enfatizarse ese tema de un grupo que tiene control y este grupo que tiene que aceptar y ya está si nosotros nos callamos, cosa que no está en la Biblia. Vamos a seguir viendo los pasos de esa edad media cuando entraron todos estos conceptos que no entramos en la Biblia. El próximo,
1215 se hacen oficial el tema de transubstanciación y confesión auricular. Este es otro tema que no encontramos en la Biblia, pero también es un tema de autoridad de una casta aparte y de separación, porque desde ese momento se arregla que haya un dogma que dice que cuando el sacerdote consagra los elementos, hay un cambio material, transubstanciación. Y ese pan ahora es el cuerpo de Cristo físicamente. No lo vas a encontrar en la Biblia. Pero es parte de este tema de decir, solamente la iglesia te puede salvar. No Jesús te puede salvar, sino la iglesia, porque para recibir comida espiritual necesitas la iglesia. Y para poder recibir esa comida cambiado materialmente, tenés que haber sido perdonado a través de la iglesia. Nada en la iglesia dice que yo tengo que buscar el perdón a través de un ser humano. Dice que puedo confesar mis pecados a otro. Eso no es un problema. Yo lo hago todos los días hablando con mi esposa. Yo paso mi vida reconociendo mis errores con mi esposa. Confesando mis pecados no es un problema. Mi matrimonio sobrevive basándose en eso. Pero yo pido perdón de Dios y Dios me perdona. Desde ese momento, yo necesito que un ser humano me da la absolución. Otro problema. Seguimos con los dogmas que van sumándose en ese periodo. 1439. Entra el dogma del purgatorio. La Biblia no dice que hay un lugar de transición donde yo puedo ser limpiado de mi pecado. La Biblia dice que el momento, la epístola de Romanos, el momento en que yo encuentro el perdón de Dios, estoy en un estado de gracia. Nunca seré más perdonado que ahora, porque Él me considera como nunca he sido perdonado, nunca he pecado. Eso es gracia. Entonces, no necesito purgatorio, porque yo ahora soy perdonado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay condenación para los que están donde en Cristo Jesús. Estoy en Cristo Jesús. Soy perdonado 100%. Entonces la Biblia no habla de un purgatorio. Hay textos difíciles a entender, pero tiene que ver con conceptos que podemos entender. Entonces, purgatorio ya dice que en este mundo es imposible llegar a un lugar de perdón completo. Entonces necesitarás ¿qué? Las oraciones de la iglesia para poder llegar al reino de Dios. Hermanos, lo digo con humildad. El cristiano ya está en el reino de Dios, porque no hay condenación. ¿Y qué es el problema? La religión. ¿Qué es la religión? Una escalera para poder subir y llegar a Dios. Yo no necesito subir una escalera porque Dios se bajó a mí. Dios se presentó a mí en el pozo. Yo estaba en el pozo del pecado. Yo era el pecador peor. Y ahí un día yo voy a discutir con el apóstol Pablo para ver quién era el peor pecador. Pero Jesús vino a mí. No es que la oveja perdida encontró al pastor. El pastor vino buscando a mí. Entonces, purgatorio es otro concepto
no bíblico. No estoy criticando, por favor. No estoy diciendo nada aparte de lo que es la verdad. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que estamos viendo? Siglo XI, Roma asume autoridad y entran conceptos no bíblicos. El papado, celibato, rosario, el lugar de María, transubstanciación, confesión auricular, purgatorio. ¿Y a dónde llegamos? El próximo paso. La veneración de María. ¿Qué fue eso? En el año 1441 dijo, tenemos que reconocer a María como un instrumento que Dios usó para que nosotros podamos llegar a Cristo. Para llegar a Cristo, como muchos han dicho, a través de María voy a llegar a Cristo. Puede ser que tu amor para la Virgen María te lleve a Cristo, yo no dudo eso. Pero yo puedo llegar a Cristo sin ningún intermediario. No hace falta que ninguna persona se pone entre mí y Dios. Entonces, ¿qué tenemos? El dictatum papal, el celibato, el rosario, transubstanciación, confesión auricular, purgatorio y luego la veneración de la Virgen María. ¿Qué es todo eso? Cosas que no vamos a encontrar en la Biblia. Y con eso llegamos al año 1540. Cuando hubo una reacción en Roma contra la reforma. ¿Y qué es la reforma? La reforma es el momento cuando una cantidad de personas dijeron, todo lo que hemos visto entrar en la iglesia en los últimos años no está en la Biblia. Y eso provocó primero una reacción de la iglesia romana, porque no querían, como siempre pasa con las personas que hasta ese momento tienen autoridad, no querían reconocer la posibilidad de un error. Y ahí ven ustedes que no se formó como resultado de la reforma dos iglesias. Se formó un grupo de iglesias. De un lado, la parte católica romana, que en el Concilio de Trento solamente afirmó los dogmas extrabíblicos que habían entrado. Luego, estas denominaciones que ustedes y yo reconocemos como la parte anglicana, la parte luterana, la parte presbiterana, la parte anabautista y la parte congregacionalista, porque no se formó dos iglesias. Quiero dar un vistazo de lo que pasó en los últimos siglos. Después vamos a considerar cualquier pregunta y después vamos a terminar la sesión y prepararnos para para la semana que viene. En la iglesia romana solamente hubo afirmación de la postura romana. En 1870, en el primer Vaticano, se afirmó la autoridad del Papa con este dogma de infalibilidad. Y luego, gracias a Dios, en 1962 empezó el ayornamiento cuando se empezó a abrir las ventanas y las puertas. La iglesia anglicana, la semana que viene vamos a examinar en detalle, porque es una historia muy interesante, pero hubo varios desprendimientos. En 1621 de la iglesia anglicana, los puritanos se fueron a los Estados Unidos. 1795 la iglesia metodista se separó para formar su comunidad. Sigamos. La iglesia congregacionalista en el año 1901 salió de ese grupo el pentecostalismo.
de la iglesia y después neopentecostalismo, el ecumenismo salió en el año 1910, de la iglesia anglicana también, y en los últimos años, en el año 60 por ahí, salió el movimiento carismático. Todo esto vamos a mirar en más detalle en el futuro. Por el momento vamos a terminar este vuelo de pájaro rapidito y voy a preguntar a los que me están acompañando si me pueden comunicar cualquier pregunta antes de terminar la sesión de hoy. Por favor. Muchas gracias, Greg. La verdad que estamos expectantes, muy interesados. Le pregunto a John, entonces, a ver qué preguntas hay. Tenemos casi 20 preguntas, para que tengan una idea. Bueno, vamos a empezar entonces por la primera. Es de Barbara Sly de Martínez. Dale. Pregunta, si es la Iglesia de Jesucristo, no hay anglicana ni católica, ¿correcto? Totalmente correcto. Y digo más, hay anglicanos cristianos, hay anglicanos ateos, hay anglicanos agnósticos, hay anglicanos que no aceptan las escrituras. Ser anglicano no te hace cristiano. Tú puedes pertenecer a una institución sin necesariamente conocer a Dios en Jesucristo. No existe una institución que es la iglesia. Este es un error básico. Sea la iglesia anglicana, sea la iglesia romana, ortodoxa, metodista, congregacionalista, bautista, pentecostal, no existe una institución. Voy a repetir y que no me malinterpreten. Hay anglicanos ateos, hay anglicanos agnósticos, hay miembros de la institución que no aceptan que la Biblia es la palabra de Dios, pero son anglicanos, pero no son cristianos. Cuando seguimos la semana que viene y la otra semana, vamos a considerar toda la historia del mundo anglicano y todo lo que ha pasado, que son cosas bien interesantes y a veces muy polémico. Pero la iglesia es la familia de Dios, de los que conocen a Jesús y han creído en Jesús. Por ejemplo, les doy una expresión muy sencilla que lo expresa en el capítulo de Juan, capítulo 1. Dice, el que era la luz, Jesús, ya estaba en el mundo. Jesús vino al mundo. Y el mundo fue creado por medio de él. Jesús es el creador. Pero el mundo no lo reconoció. Este es así hoy. El mundo creado por Jesús no reconoce a Jesús. Vino a lo que era suyo, el pueblo judío, que era el pueblo de Dios. Habían recibido la ley y los profetas, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí está la iglesia. Los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre. Por eso hay que cuidarse con este concepto de institución que se llama católico romana, que se llama anglicano, que se llama bautista, que se llama metodista, luterano, presbiteriano, lo que sea. No existe. Son conceptos humanos para definir algo. Entonces, la iglesia es el grupo, la comunidad de los que creen en Jesús y han recibido nueva vida. Gracias, John. Bueno, otra pregunta. Belén Valenti pregunta, ¿hay otras denominaciones que tengan una concepción similar respecto a la idea de comunión anglicana?
Seguramente que sí. El problema es cómo se mantiene comunicación y unidad. Y como yo voy a explicar en la próxima reunión o en la otra, la Iglesia Anglicana busca una manera de conectarnos sin perder la autonomía. Y no es fácil, porque el concepto de pertenecer a una comunidad implica, y aquí me van a tener que ayudar tal vez vos, John, con tu castellano tan fino y tan bueno, me pueden dar una palabra, pero se requiere lo que llamamos en inglés accountability. Un lugar donde yo tengo que rendir cuentas. Y en muchas denominaciones el pastor o el cura o el obispo es jefe. Lo que yo amo de mi comunidad anglicana es que yo tengo que rendir cuentas. Yo tengo gente alrededor de mí que me tienen todo el derecho de decirme, ¿y por qué? En un momento yo fui invitado a ser parte de la conferencia episcopal de la Iglesia Romana y fue un momento muy agradable. Y después de 2 días de estar juntos, terminó y creo que el cardenal en ese entonces, Bergoglio, me había invitado. Creo que fue ese momento. Y en un momento los obispos me preguntaron a mí, ¿qué es lo que vos tenéis que nosotros como romanos no tenemos? Y yo dije, yo tengo gente que me van a decir, Greg, no seas, bueno, no dije estúpido, pero es el concepto, ¿no? Yo tengo gente que me van a decir, no seas necio. Esta es una parte de la Iglesia Anglicana que yo amo de corazón. Yo tengo que rendir cuentas. Yo tengo gente que me aman tanto que me dice, ¿cómo es eso? Y eso es el anglicanismo. Y yo veo en muchas iglesias evangélicas pastores que tienen más autoridad que el Papa. Eso no está en la Biblia. La Biblia habla de la importancia de rendir cuentas. El apóstol Pablo pasa la mitad de sus epístolas explicando por qué él piensa tal cosa, explicándose. Entonces, ojalá que haya otros, pero para mí, la Iglesia Anglicana es el único que yo veo que realmente une estas cosas tan complicadas que tenemos que unir. John, otra pregunta. Sí. Ana Fredes pregunta, ¿la diferencia con Roma no son los santos? ¿No es esencial pedirle al Padre en nombre de Jesús? Sí, la Biblia no habla de pedir a Dios cosas a través de otras personas. Yo admiro a los santos. Aquí detrás ven mis libros. Yo tengo las vidas de gente que yo amo y he aprendido mucho. Pero yo no tengo que ir a ninguna persona para pedir ayuda de Dios. Yo era director de colegio por muchos años. Y yo tenía, vamos a decir, en un momento 500 alumnos, pero tenía 3 hijos. Y había una diferencia entre los 500 y los 3. Los 3 no tuvieron que buscar a alguien para decir, habla con mi padre para mí. Ellos vienen a mí. Hoy día vienen a mí a través de WhatsApp. Me piden cosas, generalmente dinero. No siempre, es un chiste. Pero, sí, es más que un chiste, pero ya. Pero yo no necesito ir por una persona para pedirle su palabra. Jesús es mi intermedio. Yo voy a Jesús y por él yo entro. Entonces es una diferencia fuerte si una persona cree que a través de los santos tengo acceso a Dios. Un error. No necesito un ser humano. Los santos bíblicamente son los cristianos. En la Biblia, los santos en Éfeso o en Roma son los cristianos. Es un concepto falso de pensar que hay un grupo especiales que son más santos que yo. Mi santidad depende de él, no de mí.
Yo soy cristiano por lo que Él ha hecho, no por lo que yo hago. Gracias, John. Otro momento. Belén Valenti pregunta, ¿en Brasil no hay comunidad anglicana? Y otra pregunta de ella es, ¿por qué hace esa distinción entre el norte argentino con Argentina? Porque en Argentina sí hay comunidades en Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay. Entre Norte Argentina y Argentina, en un momento tuvimos nuestras misiones en el norte para el pueblo Tova, el pueblo Huichí, el pueblo Chorote. En un momento decidieron tener dos comunidades para poder entender mejor a cada uno, no para tener una grieta, sino sencillamente para poder administrar mejor. Hoy día formamos una sola familia. Yo tengo aquí un grupo de WhatsApp con dos obispos indígenas, un Huichí, un Tova, y estamos en comunión juntos. Pero son dos jurisdicciones para poder manejarlo en una manera más realista. Norte Argentina y Argentina del Sur. Pero es la misma iglesia anglicana. John. Gustavo Olivardi pregunta, desde la visión anglicana, ¿qué se puede decir de las religiones que no están basadas en la Biblia? Por ejemplo, budismo u otras escuelas de conocimiento espiritual ligadas al pensamiento oriental. Nosotros, como cristianos, la iglesia anglicana es una iglesia generosa. Voy a decir más de eso en los momentos futuros. Y en la generosidad escuchamos a todos y amamos a todos. Y reconocemos que muchos tienen su forma de acercarse a Dios. Pero el anglicano dice, esta es la palabra de Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nadie llega al Padre sino por Jesús. Si yo quiero mirar al Dios desde mi percepción, puedo. Pero si quiero ver a Dios como realmente es, tengo que ir a la Biblia. Esta es la diferencia. Una actitud de respeto, de compañerismo, de escucharnos, pero sin llegar a un momento donde yo no digo, esta es la palabra de Dios. Y Jesucristo es el único camino a Dios. Yo ahora voy a decir que dentro de una semana, a las 6:30 hora Argentina, vamos a volver a reunirnos. Hemos hecho un comienzo y les agradezco mucho la paciencia por todo lo que hemos considerado. Hay mucho más para decir. Y vamos a considerar no solamente un poco más de historia, más detalladamente, porque hay mucho que conocer, pero también vamos a conocer cómo son las creencias anglicanas y cómo es la estructura, cómo funcionamos como una iglesia. Les agradezco mucho su presencia y vamos a levantar una oración y después vamos a decirnos buenas noches uno al otro y después volver a reunirnos dentro de una semana. Muchísimas gracias por su presencia. Acompáñenme en un momento de oración. Gracias, Padre, por la realidad de lo que es la historia. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nos revela quién eres tú, quién es tu Hijo Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y quiénes somos nosotros. Ayúdanos a poder tomar tiempo para entender mejor esa revelación bíblica y ayúdanos así a poder entender mejor qué es tu iglesia verdadera, para asegurar que nosotros somos miembros de tu iglesia. Gracias que yo soy miembro de la iglesia porque yo soy cristiano y no es que soy cristiano porque soy miembro de tu iglesia. Ahora, Padre, pido tu bendición sobre todos mis amigos y hermanos reunidos conmigo ahora. Pido tu protección en estos momentos complicados.
Acompáñanos ahora en este fin de semana y en los días que vienen y ayúdanos a poder volver a reunirnos en la semana que viene. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias a todos. Gracias. Y hasta el viernes de la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Greg. Chao, hasta- Quiero Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, Greg. agradezco a Muchas todos los que han gracias, Greg. participado y también mando saludos. Hay Muchas gente de gracias, Greg. Venezuela, Buenas noches. gente de Paraguay que nos están mirando, así que un abrazo fuerte para ellos. Muchas gracias a todos y nos estamos encontrando en el próximo. Gracias, Marcia, por Gracias. organizar. Gracias a todos. Buenas noches. Poquito.